Un gobernante toma las decisiones de Estado con base en el horóscopo del día y su consejero, en vez de corregirlo, es más supersticioso que él. Las malas decisiones llegan a afectar las libertades individuales e, incluso, la continuidad misma del gobierno. El pueblo, entonces, decide levantarse en armas para hacer valer sus derechos, algo inaudito en una monarquía absoluta del siglo XVII. En el tercer episodio de la cuarta temporada hablaremos sobre la obra teatral barroca La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca. Bienvenidos. Estamos en Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Yo soy Javier Martínez, su interlocutor. Gracias a 1900 Radio en Línea, cada jueves a las 8 de la noche se transmite este programa. Y cada viernes de charlas, gracias a la editorial Kazam A, encontrarán un nuevo episodio en su plataforma de podcast favorita. Los últimos 3 años nos han mostrado el peligro de la ignorancia, la pandemia de COVID-19 y cómo el Internet difundió información falsa, como conspiraciones, que era producto de las farmacéuticas, que la enfermedad realmente no existía, que las personas asintomáticas realmente no estaban enfermas, que las secuelas que hoy se viven son consecuencias de la vacunación, o incluso que la misma vacuna traía de alguna manera un chip Wi-Fi, o que podía alterar de alguna manera el genoma humano, no sé, cosas por el estilo. Estos y otros pensamientos mágicos y pseudocientíficos agravaron la situación. A esto se suman los discursos de odio y de desinformación, como las teorías terraplanistas, creacionistas, de aliens y más. Todo esto, por ejemplo, lo podemos ver en la película del 2021 titulada No mires arriba, de Netflix, que les quiero recomendar. Pero es innegable que actualmente las redes sociales reflejan que la astrología se ha vuelto a poner de moda, con comentarios que inundan la red como que si soy de cierto signo zodiacal como Tauro, que implica que tenga o no un ascendente en Piscis, o por ejemplo servicios de lectura del tarot por medio de sesiones de streaming. Ya desde el siglo XVII, Calderón de la Barca nos advirtió sobre los peligros de estas supersticiones, y más aún, los peligros que implica que se gobierne la vida de otros bajo este tipo de pensamiento mágico. Así que empezaremos hoy por platicarles un poco sobre la obra La vida es sueño, que se ubica dentro del contexto del barroco y el conceptismo. Por ende, lo primero que debemos entender son estos dos conceptos. En el siglo XVII ya estábamos bastante adentrados en el siglo de oro, porque durante esta época la literatura española tuvo un gran empuje gracias a los beneficios económicos que implicaba el saqueo de riquezas americanas. En la península, concretamente, había abundancia de dinero para dedicarse a las letras e incluso el público tenía suficientes ingresos como para pagar entradas al teatro, comprar libros, en general invertir en su propio entretenimiento y ocio. Esto convertía al teatro y en general a todas las artes en una actividad verdaderamente lucrativa, cosa que antes era relativamente difícil. Sobre el siglo de oro ya hablamos a más detalle en otros episodios y lo volveremos a hacer en esta cuarta temporada cuando más adelante hablemos sobre el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Cervantes Saavedra. El barroco, concretamente, es una corriente artística que estuvo vigente entre los siglos XVII y XVIII. Estuvo representada tanto en la literatura como también en la música, la arquitectura, la danza y otras artes. Debido al colonialismo, también estuvo presente en las colonias americanas y se crearon a la vez subdivisiones como el rococó y el manierismo. Concretamente, en el caso de la literatura, la Real Academia Española define el barroco como una corriente artística que se caracterizó por una rica ornamentación del lenguaje conseguida mediante abundantes elementos retóricos.
En otras palabras, el barroco se caracteriza por el exceso y lo rebuscado, todo lo contrario a la simplicidad y sobriedad del clasicismo. En la España del siglo del siglo de oro, la literatura barroca se dividió en dos vertientes, el culteranismo y el conceptismo. Calderón de la Barca, que es el autor que nos interesa hoy, encaja precisamente en esta última, el conceptismo. Este asocia de manera ingeniosa los conceptos. En otras palabras, es un juego de lenguaje donde el lector debe utilizar su agudeza mental para interpretar el mensaje. El conceptismo busca expresar mucho con pocas palabras, por lo que muchas veces caía en la polisemia. Y aquí debo explicar que polisemia quiere decir que un mensaje o una palabra pueda ser interpretada de muchas maneras. Esto en general en la redacción se entiende como un problema, porque si yo les digo algo y usted me entiende otra cosa, entonces estamos cayendo en un problema de redacción. Sin embargo, los conceptistas utilizaban esta cualidad a su favor, de tal manera que un texto podía tener diferentes interpretaciones a la vez. El conceptismo apelaba, de hecho, a la educación de sus lectores para la mejor interpretación, así que se dirigía a lectores nobles y cortesanos. De hecho, se ha criticado ampliamente que el conceptismo haya preferido la forma sobre el contenido, por lo que las obras tenían un lenguaje rebuscado, repleto de tropos difíciles como el retruécano, por ejemplo, pero que no decían mucho. En otras palabras, alguien podría hacer un poema sobre el vuelo de una mariposa que no nos dejaba mayor enseñanza, no nos dejaba mayor reflexión, pero por el lenguaje que se utilizaba para escribir el poema, se entendía que ahí estaba la belleza, no en lo que se transmitía. Dentro del conceptismo, el autor más famoso, o al menos más aclamado, fue Francisco de Quevedo. Sin embargo, quien nos interesa hoy es Pedro Calderón de la Barca, quien nació en 1600 y murió en 1681. Fue escritor, militar y sacerdote. Debo decir que Calderón de la Barca precisamente encaja en lo que personalmente creo que es la figura de un escritor. Lamentablemente, hoy pensamos en un escritor debido a la novela Fausto de Goethe como una persona, un ratón de biblioteca, que no vive la vida, que está encerrado en una biblioteca lleno de papeles y solo ve cómo los demás disfrutan, pero eso no es cierto. ¿Qué experiencias, qué nos puede decir una persona que vive así? Todo lo contrario, un escritor realmente es precisamente como Calderón de la Barca, una persona que experimentó muchas cosas, que tiene mucho que decirnos y por eso es que escribe. Calderón de la Barca venía de una familia adinerada, aunque la temprana muerte de sus padres lo llevó a tener problemas económicos. Primero murió su madre y luego su padre viudo se casó. Sin embargo, murió un año después. La viuda, o sea, la madrastra de Pedro Calderón, poco tiempo después se volvió a casar y esto llevó a problemas con la herencia. De hecho, él, como sus 5 hermanos, pasaron varias penas económicas durante toda su adultez. Calderón de la Barca estudió en la Universidad de Salamanca, donde se graduó en 1619 como bachiller en Derecho Civil y Canónico, o sea, Derecho Religioso. Estuvo al servicio de varios nobles como secretario y posteriormente incluso como soldado. Se casó y tuvo 4 hijos, pero enviudó en la madurez. Posteriormente ingresó a un seminario jesuita donde se ordenó en 1651. Como ya les he contado en episodios anteriores, esto era algo muy usual en aquella época. Las personas mayores, después de haber vivido una vida plena y de haber tenido hijos, se ordenaban sacerdotes para que los cuidaran en los monasterios o en los conventos, porque sucedía tanto con hombres como mujeres. Así que era sumamente usual que un sacerdote anciano tuviera hijos, porque realmente se había ordenado ya después de los 50 o 60 años, como fue el caso de Pedro Calderón. Logró salir de las penas económicas gracias a la venta de un cargo administrativo que había heredado. Aquí debo
explicar que en aquella época colonial los cargos administrativos, o sea, públicos, realmente eran heredados porque se le compraban al rey. En otras palabras, el rey no asignaba esos cargos a una persona por su capacidad, su honradez o porque tuviera conocimientos relacionados con lo que tenía que hacer. Para nada, simplemente sacaba el puesto a licitación y aquel que pagara más se quedaba con ese cargo. Además era un cargo de por vida y si pagaba extra lo podía convertir en un cargo heredable. Ese era el caso de Pedro Calderón, quien entonces decide vender esa herencia y con esto, fue una suma bastante alta, logra salir por fin de todas sus deudas. Pedro Calderón residió en varias ciudades de España siguiendo la corte, donde prestaba sus servicios como escritor y de montaje de obras teatrales. De hecho, al final de su vida llegó a ser una persona de influencia en la corte. Como director teatral, innovó al montar sus obras en escenarios peculiares o extraños, como por ejemplo jardines del palacio, islas en medio de una fuente o de una pileta, e incluso en una ocasión montó una obra con varios escenarios simultáneos. Presentó también varias veces sus obras al rey Carlos II y en su vejez recibió una mensualidad por los servicios prestados a la corte. Fue ampliamente criticado por los moralistas de su época que estaban en contra del teatro, especialmente por su condición de sacerdote. Aquí debo explicar una cuestión. El teatro fue bastante perseguido por el cristianismo, ya que veían en él un vestigio de las religiones paganas, o sea, la religión grecolatina. Recuerden ustedes, como ya lo hemos planteado también en otros episodios de este podcast, que el origen del teatro estaba íntimamente ligado al dios Dionisios y a largas y entretenidas representaciones teatrales en época de la vendimia donde el vino era gratis. Así que cuando llegan los cristianos, empiezan una lucha para hacer que todos los europeos olviden esa religión, pero encuentran mayor dificultad para que olviden a Dionisio, obviamente por el placer que daba el vino y las largas tardes y días de teatro. Así que deciden prohibirlo. No se podían montar obras teatrales durante prácticamente la primera mitad de la Edad Media. Ya al final de esta edad empiezan a resurgir algunas obras de teatro, pero otra vez relacionados al ámbito religioso, para explicarle a las personas algunos pasajes de la Biblia. Recuerden, como hablamos en el episodio anterior, la Biblia en aquella época estaba prohibido que se tradujera a los idiomas que hablaba la gente y solamente se permitía su difusión en latín. Así que muchas personas iban a misa, que también era en latín, y no tenían idea de qué era lo que pasaba, ni conocían su religión, hasta que Erasmo de Róterdam y luego Lutero hacen sus respectivas traducciones. Por lo tanto, se permitió este tipo de teatro, pero era todavía mal visto. Básicamente piensen ustedes en cómo las personas criticaban, por ejemplo, cuando yo era niño, la televisión y algunos programas, algunas caricaturas, el pánico satánico que le llamaban, donde veían a Satanás en caricaturas como los pitufos o bueno, en cualquier cosa. Luego esto pasó a los videojuegos. Actualmente son las redes sociales. Todo lo que se pone de moda, nunca tarda en aparecer un grupo que dice que es satánico o que es contra la moral. Y este era el caso del teatro en el siglo XVII. Así que era todavía peor visto que un sacerdote estuviera involucrado precisamente en la creación y montaje de obras teatrales. Sin embargo, Calderón de la Barca fue un prolífico dramaturgo y llegó a publicar 5 volúmenes con las obras que había escrito a lo largo de su vida. De hecho, él creó la zarzuela, que es una obra teatral musical muy parecido a la ópera, y otras obras musicales también que, como digo, eran muy parecidas a la ópera actual, aunque de menor duración. Escribió varios dramas, comedias, autos sacramentales, que es un tipo de obra dramática religiosa, así como obras breves, por ejemplo, entremeses, que son obras cómicas que se montan en un acto durante el cambio de montaje en otra obra mayor. Las jácaras,
que eran sátiras que también se montaban entre actos, pero estaban escritas en octasílabos. Y las mojigangas, que eran farsas carnavalescas musicales y que se interpretaban con máscaras. El teatro de Calderón estaba escrito en poesía con métricas muy diversas. Ya también en otro episodio hemos hablado acerca de las métricas en la poesía y los invito a escucharlo. Creo, si no me equivoco, que está en la segunda temporada. Aquí debo aclarar que no era extraño que el teatro del siglo XVII estuviera escrito en poesía, puesto que también, como menciono en el podcast donde hablé del Rabinal, esta es una práctica muy usual para que los autores puedan memorizar más fácilmente sus parlamentos, y también facilita que los espectadores que estén más alejados puedan adivinar aquellas palabras que no alcanzan a oír debido al ritmo, a la métrica y a la rima. Si yo por alguna razón no alcanzo a escuchar una palabra, puedo más o menos adivinar cuál era esta. Voy a hablarles ahora entonces concretamente de la obra que nos trae hoy acá, que es La vida es sueño, la cual se estrenó en 1635. El tema principal de la obra es la importancia del libre albedrío, al plantearse que la vida es o parece un sueño. Idea que no es nada nueva, puesto que existía ya en la religión judeocristiana, así como también en la hinduista, la persa y la budista. Hay una fuerte influencia en esta idea también de la filosofía platónica, porque en el planteamiento de la obra, Segismundo está encerrado en un calabozo, el cual prácticamente es igual a una caverna. Y para esto les recuerdo el mito de la caverna de Platón, que dice que la humanidad es como que si una persona estuviera encerrada en una caverna donde no hay luz, está amarrada con cadenas, que son los 5 sentidos, y solamente puede ver cosas, sombras reflejadas en la pared. Esas cosas son las cosas del mundo físico, una mesa, una pared, una manzana. Esas sombras que esta persona ve son reflejadas debido a una fogata que está dentro de la caverna, que vendría siendo la sabiduría humana, y estas cosas son manipuladas por ciertas personas que son los guardias. Estos vienen siendo lo que hoy sería un científico o los filósofos, que pueden conocer las cosas un poco mejor porque tienen la luz de la fogata, pero realmente no las conocen completamente. La mejor forma de conocer estos objetos sería salir de la caverna y poder verlos directamente bajo la luz del sol, que vendría siendo la sabiduría total o Dios, como lo interpretaron posteriormente los cristianos. Sin embargo, salir de la caverna para salir al mundo exterior implica morir. Y es por eso que los platónicos creían que después de la vida se llegaba al verdadero conocimiento absoluto. Y es por ello que Sócrates, que es anterior a Platón por supuesto, más bien Platón es socrático, tomó la cicuta de forma sin prestar oposición, ¿verdad? En fin, la obra que nos trae hoy acá, La vida es sueño, contiene también un planteamiento moral contra la reforma. Recuerden que en el capítulo anterior hablamos sobre Erasmo de Róterdam y su elogio a la locura y sobre la reforma. Básicamente la reforma lo que hacía era una crítica profunda a la iglesia, a la corrupción que existía en ella. Lo que se transmite por medio de esta obra es que no debemos dejarnos engañar por las ilusiones y las vanidades de este mundo. En este caso, entendemos que las ilusiones y vanidades son la reforma. En otras palabras, esta obra pertenece a la contrarreforma. Si ustedes se recuerdan también, lo que dijimos fue que en España, debido a que el Papa le había dado el permiso en nombre de Dios al rey de conquistar y evangelizar América, no querían que entrara la reforma, así que ellos apoyaban todo lo que estuviera en contra de esta y, bueno, Calderón de la Barca, pues como ya vieron, trabajaba para el rey, así que sus obras encajaban dentro de este pensamiento. En el tema educativo, La vida es sueño desarrolla la idea de un niño feral, que son aquellos niños que se supone fueron criados fuera de una sociedad, concretamente por fieras, ya sean lobos, osos, perros, etcétera,
El punto es que han crecido fuera de cualquier contacto social y entonces llama la atención o han servido como punto de estudio para muchos temas filosóficos, morales, educativos, etc. Básicamente porque nos presenta a un personaje que no sabe controlar el desenfreno del instinto, debido precisamente a que no tiene o no ha tenido educación, ya que Segismundo desde que nació ha sido encerrado en una torre, en un calabozo. También nos presenta la importancia de la educación de un príncipe que más adelante debería gobernar. Por cierto, también en otros episodios más adelante hablaremos sobre El príncipe de Nicolás Maquiavelo. Es una obra esta que atenta contra el absolutismo al poner primero la libertad individual y el deseo del pueblo. Y sí, a pesar de que la obra se presentaba ante el rey y la corte, pues se presenta ideas revolucionarias como esta. Como dije en la introducción, nos encontramos ante un rey que, claro, es el rey de Polonia, un rey ficticio, no lo va a ubicar Calderón de la Barca en España, por supuesto, pero es un rey que está gobernando con base en el horóscopo. No le llama así, por supuesto, le llama estreleros y la interpretación de las estrellas, pero básicamente es lo que hoy conocemos como horóscopo o la astrología. Y entonces está tomando malas decisiones. Así que el pueblo decide levantarse para poner en el trono a quien realmente se lo merece, que en este caso es Segismundo. De esta manera resulta bastante revolucionario que un pueblo se levante contra el rey y gane, cosa que para su época es muy extraño. Se le ha llamado también a este drama como drama filosófico porque, además de la base platónica que ya mencioné, aborda otros temas como el solipsismo, el ascetismo y los conflictos edípicos. El solipsismo es un pensamiento que afirma que no podemos estar seguros de la existencia de los demás o que no sabemos realmente si las otras personas interpretan el mundo de la misma manera que nosotros lo hacemos. Así que el único conocimiento verdadero del que podemos estar seguros es el nuestro. El ascetismo es una forma de conocimiento religioso que afirma que a través del dolor y de la soledad podemos llegar a algún tipo de revelación divina o una epifanía. Y por último también habla acerca de los conflictos edípicos, obviamente donde Segismundo, que ha sido encarcelado por su propio padre, dirige la revolución del pueblo para tomar el poder. La estructura de la obra, también vale la pena mencionarla, está dividida en 3 actos o jornadas, como las llamó originalmente Calderón de la Barca. En la primera jornada se divide en 8 escenas, la segunda en 19 escenas y la tercera jornada se divide en 15 escenas. Como ya había dicho, la obra está escrita en poesía y contiene diversas métricas, como las silvas, décimas, romances, quintillas, redondillas e incluso octavas reales. El argumento de la obra es el siguiente. En la jornada 1 se presenta el contexto. El rey de Polonia, Basilio, tuvo un hijo que ocasionó la muerte de su madre durante el parto. Al consultar el oráculo, este indicó que el príncipe Segismundo sería un tirano, por lo que el rey decide encarcelarlo y negar su existencia. De hecho, solo sabe de él Clotaldo, el lacayo de más confianza del rey. Por otro lado, aparecen Rosaura, una dama que busca que su novio cumpla con la palabra de casarse con ella, Astolfo, quien es ese novio precisamente, pero a la vez es sobrino del rey y posible heredero al trono, y Estrella, que también es la prima de Astolfo, también sobrina del rey, y pues es la prometida de Astolfo, ya que solamente le van a heredar el trono a Astolfo si se casa con Estrella y tienen hijos. En la jornada 2 se plantea el nudo. Basilio pone a prueba al príncipe Segismundo para ver si realmente será un tirano. Lamentablemente este la falla porque cuando despierta como príncipe, aquí hay que aclarar que aunque ha vivido prácticamente toda su vida en un calabozo y de pronto es drogado y de repente por medio de la comida y amanece, se despierta como príncipe. No sabe qué hacer y entonces empieza a portarse mal. De hecho, mata a un sirviente tirándolo por una ventana e intenta abusar de Rosaura.
Así que Basilio confirma sus sospechas de que su hijo no es apto para el trono, que va a ser un tirano. Pero ahí es donde se nos presenta el nudo, precisamente. ¿Realmente Segismundo es así porque está predestinado a ser un tirano? ¿O todo el contexto, toda su vida encerrado, lo han llevado a comportarse de esa manera? Recordando también que él no ha tenido contacto con otros seres humanos. Ya por último, en la jornada 3 nos llega el desenlace. El pueblo escuchó sobre la existencia de un príncipe, porque a todo esto Basilio ha decidido heredarle el trono a su sobrino Astolfo y no a su hijo. Así que el pueblo se levanta, libera al príncipe, quien dirige una rebelión para sacar al rey del poder. De hecho, ganan la guerra, y cuando Basilio está perdido y piensa que su hijo lo va a matar, este decide cambiar. Dice que se ha dado cuenta de que cada vez que despierta convertido en príncipe hace algo malo y luego vuelve a despertar convertido de nuevo en un prisionero. Así que ha decidido que, sin saber si realmente aquello es un sueño, va a portarse bien para ver si de esa manera logra alargar este sueño donde él es un príncipe. Así que detiene las armas y le pide perdón a su padre, quien se da cuenta de su terrible error al haber creído en el horóscopo, y pues le da la corona a su hijo. Aquí vale la pena mencionar también al personaje Clarín, de quien no hablé antes, que iba acompañando a Rosaura, porque es el arquetipo del personaje cómico del Siglo de Oro. Es un personaje vulgar, de baja condición social, imprudente, parlanchín, simple, y a veces se presenta como un poco tonto, pero para algunas cuestiones astuto. Es básicamente un personaje secundario que nos sirve para romper los momentos de tensión y darle cierta comicidad a una obra dramática. Esta obra también incluye el soliloquio más famoso en español, que se encuentra en la jornada 3 y es donde Segismundo reflexiona sobre su condición. Así que a continuación daré lectura a este famoso soliloquio. Pobre de mí, ¿por qué me castigan de esta manera? Prefiero morir a pasar mis días en este encierro. ¿Es acaso un crimen nacer en este mundo? Pero ¿por qué me lo pregunto? Si es así, el mayor delito del ser humano es nacer. Pero eso ya lo sé. Quiero saber qué más he hecho para terminar aquí encerrado. ¿Por qué he ganado este castigo? ¿Acaso los demás seres no han nacido también? ¿Tienen alguna ventaja que los hace librarse de estas cadenas? Nace un pájaro y, siendo aún pequeño, con sus cortas alas, ya comienza a olvidar qué es el perdón. Deja el nido de un día a otro, pero yo, que tengo más alma que ese pequeño pájaro, estoy aquí encerrado. Nace un ignorante con el destino marcado y es la vida misma quien le enseña a comportarse como un necio. Pero aquí estoy yo, que tengo mejores impulsos, encerrado. Un pez moribundo, que aún tiene oportunidad de respirar, decide quedarse frío, pero yo estoy aquí, que tengo más fuerza de voluntad. Nace el río, que, como serpiente plateada, se arrastra entre las flores mientras las celebra como un músico, pero yo, que tengo más vida, me encuentro aquí encerrado. Siento un volcán en mi pecho, como si quisiera arrojar pedazos del corazón por todas partes. ¿Qué clase de ley natural le ha dado tanto bienestar a un pájaro, a un necio, a un pez de al río, pero nada a mí? Muy bien, espero que les haya gustado la lectura de este soliloquio adaptado en prosa por la editorial Kazam A. Mi nombre es Javier Martínez y los invito a comentar y compartir este episodio en YouTube, Facebook y Twitter, donde nos encontrarán como @charlaslite. Y ya que están ahí, sigan también a nuestros patrocinadores, 1900 Radio en Línea y la editorial Kazam A. Los episodios de esta temporada y de las temporadas anteriores los van a encontrar como un blog en www.kazama.com/inicio/blog. Les recuerdo también que el libro mencionado, La vida es sueño, lo encontrarán con link en la descripción de este episodio. Nos escuchamos entonces el próximo viernes de charlas.
Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazam A. Encuentra este y otros episodios en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube y otras plataformas similares. Contáctanos en Facebook y Twitter como @charlaslite.